encuentro relacionado con el proyecto llamado Festivalón. Estamos en comunicación con Gabriela Exilar de Mar del Plata en este momento, que están en Mar del Plata en este momento, Guillermo Orsi, que está en Córdoba, y Giorgio Vallario, que está en Torino, Italia. La idea de este encuentro es trabajar, charlar y abordar un poco la idea de las temáticas de la escritura para nosotros los escritores y el desafío de las nuevas temáticas que se presentan a partir de ahora. Si todo esto que está sucediendo va a impactar de alguna manera en lo que escribimos nosotros y en lo que se va a escribir. Sería insólito que la realidad no afecte a lo que se escribe, pero habría que ver, habría que analizar, habría que tratar de pensar si la escritura va a ir por delante o por detrás de los acontecimientos, en un mundo, por otro lado, que está cambiando de manera radical y a una velocidad realmente sorprendente. Los nuevos temas que de alguna manera nos desbordan serían, por un lado, la pandemia, por el otro lado, la cuarentena, por el otro lado, los problemas económicos que esto trae aparejado. Hay también, digamos, temáticas relacionadas con el feminismo, con una especie de mirada políticamente correcta que se ha trasladado a casi todas las disciplinas, al punto de que algunas novelas se están retitulando, se está cambiando los títulos de algunas novelas, como en el caso de Los 10 Negritos de Agatha Christie, que se le ha cambiado el título, y el avance de algunas derechas en Latinoamérica, el proyecto Trump en Estados Unidos, tratar de entender desde nuestra visión de escritores bueno, cómo debemos enfrentar eso y hasta qué punto de alguna nos acomodaremos a esa realidad. Contanos un poco, Guille, tu visión del asunto, y luego te voy a hacer un par de preguntitas para que puedas avanzar en esta línea. Bueno, de acuerdo. Mira, arranco citando a Juan Filoy, que lo acaba de citar Guillermo Martínez en el Twitter. Son dos frases. Filoy decía, los escritores, hace tiempo, bueno, en su época, los escritores argentinos se reducían a escribir de forma que sus locuciones no mortificaran la sensibilidad colectiva. No se puede persistir, decía Filoy, en una literatura de eufemismo que constituye de por sí una delación de la propia debilidad. La literatura debe ser enérgica y debe imponer su módulo, no seguir los módulos que le fijan la tradición de un pueblo, las circunstancias locales o una sociedad como la Argentina. Esto lo acabo de encontrar, me pareció piola para arrancar esta temática. Si hubieran pasado unos cuantos años, y tal vez Juan escribió esto, hoy nos encontramos otra vez, como vos planteabas al comienzo, ante circunstancias que deberían o que condicionan de algún modo el ejercicio de nuestro oficio. Ya de por sí complicado, ya de por sí tensionado por las necesidades de vender libros que tienen lógicamente, por supuesto, porque son empresas comerciales, los editores, y nuestra necesidad intrínseca de ser ricos y famosos, cosa que en mi caso puedo desmentir absolutamente. Mi idea es que la literatura es literatura, en cualquier época, y en la medida en que entendamos de qué se trata, no tenemos que ceder a las presiones. Pero claro, esa es una posición personal y tal vez algo idealista, dada mi juventud. Pero entiendo sí que se está tergiversando. Creo que es el mercado que está condicionando estas situaciones y cierta aquiescencia de nosotros, de muchos de nosotros. Se está condicionando el ejercicio de la literatura, se están imponiendo algunas temáticas, dejando de lado otras. Como vos comentabas muy bien, los 10 negritos de Agatha Christie, que ahora no sé qué título le han puesto, y otras cosas más alarmantes, ¿no? otros cambios. Estamos con respecto a la pandemia, a mí no me afecta en la circunstancia de sentarme a escribir, por el hecho, me afecta sí el aislamiento, que es consecuencia, bueno, de la pandemia,
Porque yo escribo no solamente cuando me siento a escribir, sino como tal vez les sucede a ustedes, cuando salgo, cuando me encuentro con gente, cuando soy un tipo, si bien vivo en un pueblo ahora del interior hace muchos años, soy un tipo de ciudad y a mí el contacto con la ciudad me nutre, con la diversidad cultural que se ve en las calles, que se ven en los eventos en los que podés participar. Todo eso sí me afecta. La pandemia en sí debería ser un refugio, un lugar de concentración, una especie de convento, pero no sé, no me gusta escribir en un convento, no soy monje. Eso es ¿No lo que... pensás, Sí, no, escucho. no pensás que a partir de ahora va a haber nuevas temáticas, digamos, porque no solamente relacionado con la pandemia, ¿no? Vos citábamos el caso de 10 negritos, y yo sostengo, por ejemplo, que hoy ningún editor se animaría a publicar Lolita, por ejemplo, para dar un ejemplo muy, muy puntual. ¿No pensás que a partir de ahora estamos ante una especie de refundación, ¿no? Una refundición. Eso es un tema que tenemos que trabajar, como dicen los psicólogos, los psicoanalistas, y tenemos que rechazar, tenemos que ser lo que somos. O sea, no sé, yo me siento a escribir, y más que el tema me preocupa la forma. De repente un tema, sí, me meto con un tema es el disparador. Pero después la literatura es otra cosa, es un proceso en el cual uno va sacando, va encontrando en la galera conejos, milagros, cosas que no esperaba encontrar. Si escribimos condicionados por estos cambios culturales que se están dando, estamos fritos, vamos por mal camino, pero tenemos que evitarlo, tenemos que ser nosotros mismos a la hora de vivir y a la hora de escribir, sobre todo a la hora de escribir. A la hora de vivir podemos ser un poco más cínicos, hipócritas, pero cuando escribimos tenemos que ser quienes somos. Pero sí, está condicionando, evidentemente se está generando un progresismo, entre comillas, que está empezando a rechazar aquellos temas precisamente de los que la buena literatura se ha nutrido siempre. Si hablamos del poder, del amor y de la muerte, que son los tres grandes temas de la literatura, tenemos que entrar en la psicología, tenemos que tener empatía con los seres más, a veces, no siempre, más abyectos y miserables de la tierra, y de algún modo la forma en que narramos esos procesos, que puede ser una primera persona, en algún caso, o con mayor objetividad, pero nos compromete. Siempre la literatura nos compromete con lo que estamos contando. No estoy hablando de una literatura de compromiso, de un realismo socialista, como decía antes, como se decía. No, estoy hablando del compromiso personal con lo que estamos escribiendo. A fondo, que nos lleve a algo que valga la pena de ser escrito y obviamente de ser leído. Teniendo en cuenta el lugar que vos ocupás en el mundo de la novela negra, yo te hago esta pregunta. Se habla permanentemente de que la novela negra viene a ser la novela social de hoy, pero por otro lado es un desafío que crece desmesuradamente, ¿no? Ya para mí no ha perdido valor mostrar simplemente el crimen y su exposición, digamos. Ya la cosa, el desafío de la novela social es prácticamente mirar el mundo todo, ¿no? Sí, tal cual, el desafío de la novela negra es ese, más que la novela social del siglo XXI, es un compromiso con esa realidad que no tiene por qué ser la realidad inmediata. Por ejemplo, durante la dictadura había temas para escribir, y sin embargo, yo y muchos de mis contemporáneos que vivimos bajo dictadura, no escribimos sobre la dictadura. Obviamente publicar sobre la dictadura era imposible, dadas las condiciones en las que se vivía. Pero hay fenómenos, y creo que que genera la pandemia es uno de ellos, que necesitan cierta decantación, cierto reposo, cierta necesidad de distanciamiento, para después ir sobre ellos en lo posible con mayor profundidad. No creo que se puede, sí, pero no sé con qué resultado. Escribir sobre lo que está sucediendo en el momento. Eso ya sería periodismo más que literatura. Claro. Una Sí, prosa yo muy... recuerdo que Günter Grass decía hace unos años atrás que todavía no existía la novela del Muro de Berlín, por ejemplo, ¿no? Claro. Y fíjate vos, Guille,
que la literatura sobre Malvinas demoró 20 años en empezar a aparecer, ¿no? Digo 20, pero bueno, redondeando un poco. Y Mirarlo con perspectiva. apareció Los Pichiciegos, no sé si simultáneamente o Claro. al poco tiempo. Yo no fui, no fui contemporáneo de los pibes, obviamente, que fueron a Malvinas, pero a mí me llevó también muchos años escribir una novela que ni siquiera trata sobre Malvinas, es una novela de aventuras que arranca mencionando Malvinas, y después dije, ¿qué puedo escribir yo sobre los pibes de Malvinas si yo no fui a esa guerra? Entonces me fui a una historia de aventuras de excombatientes de Malvinas que se transforman en delincuentes, que son delincuentes menores, colaboran con bueno, arman una banda, todo lo que implica la novela. Pero escribir sobre Malvinas en el momento en que se producía la guerra era prácticamente imposible. Algunos lo hicieron, sí. Bueno, gracias, Guille. Gabriela, te paso el tema. ¿Pensás vos que de alguna manera la novela romántica va a sufrir el impacto de esto que está sucediendo? No solamente me refiero a la pandemia, me refiero a todo esto que mencionábamos, a ciertos tabúes a propósito de algunos temas, una agenda del progresismo que se está engordando a veces exageradamente. Vos en persona cuando te pones a trabajar, contanos un poco tu presente y después vamos con eso, si te parece. Sí, en realidad mis novelas están catalogadas como novelas románticas por una cuestión comercial, ¿no? Porque es lo que más se vende. La editorial creo que de lo que han mantenido en el catálogo de este año ha sido la novela romántica, y a las demás nos han pospuesto para el año que viene, porque hoy por hoy es un género que se habla del boom de la novela romántica hace ya como 10 años y el boom se mantiene, o sea, ya no es boom. Y por una cuestión comercial, mis novelas están catalogadas así, pero en realidad yo lo que considero que escribo son novelas que si bien tienen un trasfondo romántico, están basadas en sucesos históricos, ¿no? Porque todas mis novelas están atadas a un hecho histórico específico. Por lo general son todas en el siglo XX, y no sé si a mí me va a afectar o no esto de la pandemia, porque yo voy a hechos puntuales de la historia, los refloto, los mezclo con los personajes de ficción y muestro cosas que me gusta poner sobre la mesa, y que por lo general fueron poco tratadas, como fue la masacre de Napalpí, una masacre de la que nadie tuvo demasiado conocimiento, y bueno, de lo que se está hablando ahora por todo el juicio de lesa humanidad, por la indemnización que se le otorgó a la comunidad POM hará un mes, pero una masacre olvidada que no fue contada ni siquiera los profesores de historia la conocían. Entonces, bueno, yo apunto a eso. Y los temas actuales de la literatura, en ese aspecto a mí no, ni la pandemia no me roza, porque yo me voy al pasado y busco estas cuestiones, ¿no? Y como decía Guillermo, me afecta el tener que estar encerrada y por ahí no poder observar, porque el escritor es un observador, antes que nada. Entonces, ¿cómo creas vos tus personajes de ficción? Mirando la realidad. Entonces, bueno, el estar encerrado, uno escribe acá en las cuatro paredes y ves a la gente que está en tu casa, que ya no vas a ponerle más rasgo de tu familia a los personajes. Entonces, bueno, eso sí afecta, ¿no? El no poder compartir con los lectores o con otros colegas, las ferias, los festivales. Pero en realidad, si yo hablo de mi trabajo, esta pandemia fue muy productiva. Yo terminé de corregir una novela, escribí otra, como que tuve ahí un ímpetu, como un caudal muy fuerte de escritura en los primeros meses, y ahora se me secó, digamos, se secó el río y estoy como en un parate que, bueno, basta, paro un poco porque es como que mi novela ya pasó para el año que viene, tengo 2 novelas más, o sea, una superproducción, digo, bueno, basta, ahora me dedico a estudiar, así que estoy haciendo cursos, bueno, ayer empecé un curso divino con Vicente Batista de policiales, justo que hablaban del policial negro y todo, bueno, me pareció súper interesante, que nos remontó a los policiales en la Biblia, y wow, qué loco. Entonces, bueno, esto es lo que tiene la literatura, ¿no? Que uno se mete en ese mundo y te apasiona y nada, y tengo que olvidarme de la pandemia.
Respecto a los temas, yo creo que los temas son siempre los mismos, son temas universales, la muerte, la soledad, el amor, la guerra, los temas ya han sido contados y lo que nos diferencia es cómo los contamos, en qué contexto, en qué tiempo. Creo que no sé si va a haber una literatura ahora inmediata de lo que es la pandemia, ¿no? Quizás, como decían recién, dentro de 20 años, pero hoy a mí no me interesa escribir lo que le está pasando al mundo entero. ¿Qué nuevo voy a inventar? Si todos sentimos lo mismo y sufrimos lo mismo. No me parece interesante, no me entusiasma escribir sobre esto. Quizás las generaciones más jóvenes dentro de unos años se vuelquen a esto, ¿no? Pero no, a mí no me inspira para nada. ¿Y no pensás vos, o qué te parece, digamos, cómo puede afectar no solamente a vos, sino al mundo de la novela, ya hablemos romántica, histórica, como prefieras, esta nueva corriente un poco exacerbada que hay de discursos políticamente correctos al punto de que hay una cantidad de cosas que no se pueden mencionar o vocabularios que no se pueden utilizar o chistes que no se pueden hacer? ¿Te parece a vos que a vos o al ambiente en el que vos te movés eso puede afectarlo? Digo esto porque creo que nos pasa, a mí me pasa, pero creo que nos pasa a todos, de que de pronto estás contando una historia y pensás que si eso que estás contando no es políticamente correcto, o si no hay un equilibrio entre personajes femeninos y personajes masculinos, al editor que lo va a leer o al jurado del concurso que lo va a analizar, eso lo puede afectar. ¿Vos pensás que en el ambiente en el que vos te movés, en el tipo de construcción de tus novelas, va a suceder algo o va a seguir de la misma manera como hasta ahora? No, es cierto. A mí no me pasa porque yo estoy en lo histórico, entonces como que me sitúo en ese año, estoy en 1910, la lucha por los derechos de la mujer, la sufragista, bueno, estoy en esa época y escribo en ese contexto, pero sí me ha pasado con colegas, por ejemplo, una colega cordobesa, que tenía una novela que iba a llamarla, no me acuerdo bien, pero era algo de los mariquitas. Le bajaron el nombre, no, los mariquitas en el título, no. Y bueno, tenía que ver con personajes, creo que era de 1930, ambientada en 1930, pero ella le quería poner el título Los mariquitas, se lo bajaron mal, no, de ninguna manera. Pero pensaba también que la literatura tiene esto de convocar, ¿no? De molestar un poco, y pensaba cuando vos dijiste si hoy un editor publicaría Lolita, y se publicó Degenerado, de Ariana Harwitz, y una novela que dio mucho que hablar, ¿no? Porque estamos con un personaje que es un degenerado y que cuenta toda su pulsión sexual respecto de menores y a las víctimas. Y yo creo que la literatura en un punto también pasa por ahí, por molestar, por movilizar cosas y hacernos reflexionar. O sea, no es mi caso, porque yo no escribo en esa línea, o por lo menos lo que he escrito no se va a publicar nunca. Yo digo lo que escribo y que se publica, ¿no? No pasa por ahí. Pero sí hay esto de este prurito de tener cierto respeto, cierto cuidado con lo que se pone, lamentablemente. Esto de que le hayan cambiado el título a la novela de Agatha Christie, Los 10 negritos, y no sé, yo no estoy muy de acuerdo. ¿Qué querés que le diga? Es un clásico de Agatha Christie, cambiarle el nombre, ya está, fue en su tiempo, en su época, no es una novela que se escribió, un cuento que se escribió ahora, en el siglo XXI, ¿no? En su época estuvo bien. El ejemplo que acabas de dar a propósito del título Las mariquitas es perfecto, digamos, es exactamente eso. De alguna forma, un título, yo creo que nos pasa a todos cuando encontramos algún trabajo de hace algunos años atrás, encontramos ese tipo de cosas, ¿no? Ideas que de pronto borraríamos hoy, o títulos que sabemos que no van a funcionar, no solamente para nosotros, o no para nosotros, porque coincido tanto con Guillermo como con Gabriela, que bueno, uno está para decir lo que no dicen los diarios, si no, leemos el diario. Pero por otro lado, sabemos que hay... Claro, pero sabemos que hay, digamos, una maquinaria, ¿no? Un editor, un lector,
que va a enjuiciar el trabajo y que cierra cada vez más los caminos, ya de por sí bastante cerrados. Bueno, te agradezco, Gabriela, y le paso la posta a Giorgio, que nos va a dar un poco una visión europea de este asunto. Giorgio vive en Torino, es periodista, es escritor, también es gestor cultural en cierta forma. Giorgio, contanos tu presente y luego avanzamos un poco en estos temas que ya de alguna forma desarrollamos. Bueno, Javier, para lo que concierne la pandemia, ¿qué te voy a decir? Que yo pienso que en futuro, dentro de unos años, todo esto dejará alguna huella dentro de nosotros. Estamos viviendo una experiencia que es única en la historia de la humanidad, porque siempre hubo guerras, hubieron pandemias, pero nunca, me parece que nunca pasó eso, lo que está pasando ahora. Es decir, que una pandemia está afectando el mundo entero en el mismo tiempo. Nosotros estamos aquí a, no sé, 10.000 kilómetros de distancia hablando, y tenemos el mismo problema los cuatro, que tenemos el problema del virus, no podemos salir, tenemos que estar aislados en la casa. Así que esto seguramente es seguro para mí que será un tema importante en la cultura y en la literatura de los próximos años. Hasta ahora, como ya me parece que explicó Guillermo, hasta ahora no ha salido nada en términos de literatura, por lo menos aquí en Italia. Todo el mundo decía, cuando empezó el confinamiento aquí, que empezó mucho antes que en Argentina, empezó en marzo, todo el mundo decía, dentro de 6 meses van a salir una pila de novelas sobre la pandemia, el coronavirus, el aislamiento. No salió nada, porque como decía Gabriela también, no es un tema interesante escribir una novela de lo que tú estás, de lo que estás viviendo cada día, que es lo mismo que están viviendo millones de personas. El problema interesante será ver cómo esta pandemia dejará sus consecuencias en la vida de todos nosotros. Eso sí será interesante, porque al momento ninguno sabe cuándo va a terminar todo esto. Ya, por lo menos nosotros, llevamos 8 meses de pandemia y de consecuencias negativas. Pero dicen, todo el mundo dice que va a ser un año más, por lo menos hasta el final del 2021. Así que es cierto que esta enfermedad de nivel mundial dejará su marco muy fuerte, yo creo, no solo en la economía y en la sociedad, sino también en la psicología de los pueblos. Y me imagino que dentro como decía Guillermo, hay algunas cosas hay que esperar su tiempo para que se desarrollen en la cabeza, en el cerebro de un escritor. Así que yo me imagino que dentro de 1, 2, 3 años, a lo mejor en Italia, así como en otros países del mundo, saldrá una novela muy, muy interesante, muy importante, con el tema de cómo el coronavirus nos está cambiando la vida. Y no solo la vida de cada día, sino también las relaciones entre las personas. Esta es la cosa más importante y más difícil de enfrentar, la falta de relaciones. Yo creo que... Yo te hago una pregunta personal, Giorgio. Sí. Una pregunta directa. Siguiendo un poco la línea de lo que decía Guillermo, de lo que decía Gabriela, ellos encontraron en el aislamiento una forma también, casi como un estímulo para seguir trabajando.
para seguir escribiendo. Sí. Yo en lo personal yo dejó de interesarme casi todo. Es decir, hago otras cosas, pero dejó de interesarme, me parece un gesto, en lo personal, prácticamente insignificante sentarme a escribir una novela sobre cualquier cosa que uno pueda escribir. He dejado de sentir interés y ha dejado de parecerme importante, seguramente lo recuperaré en breve. ¿Vos sentiste algún impacto en lo personal en base a tu trabajo, a tus ganas de escribir? ¿Los mismos temas que abordaste siempre siguen teniendo importancia o que tenías que cambiarlos? Bueno, lo que he sentido en estos meses y que me imagino voy a sentir en los próximos meses es una forma de buscar algo diferente, porque la pandemia está afectando mucho nuestra vida. Aquí, y me imagino en Argentina igual, no se habla de otra cosa. Si vos encendés la televisión, se habla de COVID, se habla de coronavirus, se habla de muertos, de contagiados. No se habla de otra cosa. La política se ocupa solo de esto. En la literatura, en lo que yo escribo y también en lo que me gusta leer en estos meses, siempre he buscado otra cosa. Te diré, la literatura me pareció como una fuga, una posibilidad para escapar de una realidad que no me gusta, que no le gusta a nadie, por supuesto, pero que no me gusta y que me parece muy pobre de sentido común. Aparte del miedo y de la preocupación económica que todo el mundo tiene, en estos meses, ¿qué más hemos tenido de interesante en el mundo? Nada. Me parece que casi todos están tratando de encerrarse en sí mismos, como nos encerramos en las casas, y por eso para mí la literatura sigue siendo una posibilidad de escape, de ir a otro mundo y de pensar en otras dimensiones. Y Así que, esta nueva mirada moral sobre algunas temáticas, ¿sentís que te ha afectado o en tu entorno? ¿Cómo lo has visto? el tema del políticamente correcto. Exacto. Bueno, Javier, yo te digo, yo siempre, de muchacho, me he sentido muy poco políticamente correcto. Nunca me gustaron las imposiciones de la mayoría. Siempre me he sentido un poco una minoría en el mundo, en mi país. Así que lo que está pasando no me parece nada de nuevo. A pesar que en realidad es diferente, porque siempre vos hablabas de Lolita, ¿cuál editorial hoy podría publicar una novela como Lolita? Pero yo te digo que no es solo una cuestión de Lolita o de una políticamente correcto que en el tema de las relaciones sexuales, del feminismo. Por ejemplo, en la política, hoy, ¿quién iría a publicar una novela de Céline? Yo pienso nadie. Y no solo Céline, hay centenares de escritores del pasado que han sido muy, muy contra su tiempo y hoy serían más contra de antes, sí, se puede decir así. Pero
se quedaron en la historia de la literatura. Esto significa que si un escritor trata de seguir la corriente y escribir lo que le dicen de escribir, pues se lo dicen las editoriales, los intelectuales, los políticos, bueno, a lo mejor venderá muchos libros, pero yo no creo que va a escribir algo que pueda pasar en la historia de la literatura mundial o de su país. El escritor tiene que ser libre, yo creo que es la única forma de escribir. Y te lo digo yo, que no soy un escritor de temas mundiales, soy un escritor de novela negra que trata de escribir sus cuentos. Pero si no me siento libre de escribir lo que yo quiero, para mí no es un trabajo. La escritura para mí no me da dinero suficiente para vivir y para vivir de esto. Así que para mí es no te digo es una pasión, sí, una pasión. Y si no puedo ser libre en mi pasión, ¿por qué tener una pasión? Bueno, así gracias. Que yo creo que los escritores en todo el mundo tendrían que quitarse de arriba esta cuestión de lo políticamente correcto y arriesgarse también a no ser correctos. Bukowski nunca fue correcto. Yo creo que el escritor no tiene que complacer a la mayoría. Bueno, gracias, Giorgio. Los invito ahora a cerrar un poco la charla resumiendo. Nos quedan varias ideas, coinciden un poco todas, de que bueno, uno tiene que escribir lo que debe escribir, lo que le sale, lo que corresponde, lo que quiere, lo que ama. Creo que todos coincidimos en que esta corrección política que está dando vuelta por el mundo debe ser desafiada, lo cual coincido con la visión de los tres. Por otro lado, creo yo desde mi parte que no es tan simple, pero bueno, hay que insistir. Guillermo, le voy a dar la palabra a los tres para cerrar esto de manera muy breve. Creo que fue muy interesante lo que dijimos, sobre todo porque son cuatro visiones bastante diferentes entre sí, por el tipo de trabajo que hacemos y por el lugar en el que nos encontramos, y sin embargo coincidimos un poco en que debemos seguir adelante con lo que queremos hacer y que en todo caso la pandemia deberá esperar su momento para ser contada. Creo que el mundo, hay además otras temáticas muy fuertes dando vuelta, desde Latinoamérica, esta nueva realidad política. En Latinoamérica hemos tenido de nuevo golpes de Estado militares, entonces creo que ahí hay cosas que deberemos en algún momento mirar y tratar de analizar, en tanto gente que piense, que escribe. Guillermo, te doy la palabra, vamos cerrando, y decinos un poco, unas pocas breves palabras para cerrar esto, y le voy pasando luego a Gabriela y luego a George. No, muy breve. La pandemia el efecto tal vez más notable es que ha desnudado como ninguna otra situación las relaciones de poder en el sistema en el que vivimos, que es en Europa un capitalismo más civilizado, si se quiere, y en América Latina un capitalismo feroz, pero en cualquier caso ha desnudado, ha puesto sobre el tapete situaciones que tal vez antes estaban enmascaradas por una sociedad que se suponía que vivía armónicamente. Lo que ha hecho la pandemia es, primero, en una primera etapa, por lo menos en Argentina, parecíamos durante unos 15, 20 días que éramos todos hermanos, que íbamos a luchar por la misma causa, contra el bicho, contra el mal, encarnado en este caso en la enfermedad, en la epidemia generalizada. Y al poco tiempo, antes que se cumpliera un mes, empezaron a desgranarse las posiciones políticas, no solamente encontradas desde un punto de vista de civilizado, sino posiciones
caníbales, posiciones muy feroces, como es la derecha en América Latina. Y bueno, ¿qué es lo que estamos ahora sufriendo? De algún modo estamos recuperando, gracias al triunfo de Evo Morales en Bolivia, de un gobierno progresista en México y situaciones. Estamos intentando recuperar aquello que nos está arrebatando la derecha y que, insisto, y para cerrar, la pandemia es como que le ha dado alimento, la ha enfurecido más que ninguna otra situación y tal vez los personeros de la derecha creen que esta situación los va a favorecer, que van a poder apoderarse del control total de la sociedad. En esa resistencia que diversos sectores de la sociedad están encarando, creo que los escritores podríamos, más allá de nuestras ficciones, iniciar o unirnos en una resistencia intelectual, en una resistencia cultural más que intelectual, planteando las cosas con claridad. Al pan pan y al vino vino, la justicia y la dignidad de los pueblos, sobre eso sí tenemos que insistir. Más allá de que escribamos novelas policiales, negras o románticas, históricas, de lo que se trate. Pero como escritores, como trabajadores de la cultura, tenemos que estar unidos en esa resistencia que se presenta difícil, pero que pese a mi experiencia tengo la esperanza de que vamos a ganar. Bueno, gracias Guillermo. Gabriela, te paso la palabra. Y bueno, retomando un poco lo que dice Guillermo, es cierto que los escritores estamos muy solos, ¿no? Porque la literatura, si bien para uno escritor es una pasión, como decía yo escribo porque amo escribir y porque lo necesito y más en este tiempo que lo he necesitado muchísimo, es el escape, es el refugio, ¿no? Meterse en ese otro mundo paralelo y no enterarse de todo lo que está pasando afuera. Para el escritor de alma es una pasión. Pero para las grandes editoriales, que son monopolios y que cada vez quedan menos, ¿no? Porque hay uno gigante que por lo general ha ido absorbiendo todos los sellos, para ellos la literatura no deja de ser un negocio, un número. Si vendés, te publican, no vendés, te bajan. Y el escritor, como trabajador, entre comillas, porque para mí no es un trabajo, creo que ninguno de nosotros vivimos de la literatura, estamos muy solos y, como dice Guillermo, tendríamos que estar un poquito más unidos y formar un bloque y obtener ciertas defensas, ¿no? A nuestros derechos como si fuéramos trabajadores, que no los tenemos. Y cuando pasan estas cosas en el que el mercado se lleva puesto, como en este año, en que muchos no han sido publicados porque no venden lo suficientes, uno queda muy desamparado. Bueno, creo que eso sí va a ser un efecto post-pandemia de los autores que no están en el boom de ventas, que hemos quedado ahí solapados, eclipsados y postergados, y uno está solo, lamentablemente, porque si bien para uno es la pasión por las letras, no deja de ser un negocio como otros tantos para los grandes sellos, lamentablemente, ¿no? Gracias, Gabriela. Giorgio, tu mirada final. Bueno, el problema que yo he visto aquí en los últimos meses con la pandemia, en la relación entre pandemia y literatura, hablando de cuestiones editoriales, todo el mundo pensaba que como la gente tenía que estar en su casa sin trabajar muchos o trabajando con smart working de su casa, tenía mucho tiempo libre para leer, porque mucha gente dice, yo no leo porque no tengo tiempo. Y al revés, todo lo que las indicaciones que salieron en los últimos meses es que se vendieron menos libros y la gente leyó menos de que antes. ¿Y eso por qué? Es solo una cuestión de miedo, de preocupación, que la gente no tenía el alma libre para leer, para disfrutar un libro. No lo sé, pero seguro fue también un problema comercial, porque la pandemia afectó mucho las librerías independientes en Italia, y fue una gran ayuda para Amazon y para los gigantes de las ventas
por internet, por correspondencia o con libros digitales. Fue una manera de concentrar más el poder comercial entre muy pocas manos. Yo creo que cuando todo eso se termine, por lo menos por lo que yo veo en Italia, el sistema editorial, los editores y las editoriales y los comerciantes, los libreros, saldrán muy mal de esta situación. Tendrán muchos problemas económicos y puede ser que como cierran las tiendas y los restaurantes, muchas editoriales pequeñas tendrán que cerrar y no podrán seguir. Así que me parece que el desafío para los escritores en los próximos meses, en los próximos años, será de alguna forma ayudar y dar su contributo para alimentar el sistema editorial de cada país. Porque la pandemia, no es verdad lo que decía Guillermo, que al principio de la pandemia todos estaban juntos y todos hermanos, todos enfrentándose al enemigo, el virus. Y al poco rato se empezaron a pelear entre los mismos vecinos de casa, ¿no? Y eso es lo que pasará también entre los escritores, en el mundo editorial. Los comerciantes de libros están divididos, cada cual trata de seguir adelante salvándose como pueda, pero yo creo que después habrá que tratar de imaginarse una forma nueva para hacer literatura y para vender libros. Bueno, me quedo con estas ideas. Damos por cerrada esta actividad. Les agradezco enormemente, creo que fue muy interesante. Gracias Guillermo, gracias Giorgio, gracias Gabriela. Esto es el Festivalón, es un festival que tiene una enorme cantidad de eventos y bueno, les agradezco mucho.